Muy bien, pues vamos a comenzar con las letras finales y vamos a comenzar por la letra K final. La letra K final que, como nosotros podemos ver, tiene una gran semejanza a la letra Dale, solamente que la línea vertical es mucho más alargada, como lo podemos ver en estos ejemplos. Es la K final. Obviamente, las letras, las próximas 5 letras que nosotros vamos a ver, obviamente su posición dentro de una palabra va a ser al final, como lo estamos viendo aquí. Acá final está al final, en todos estos ejemplos, está al final de las palabras. Por eso llevan ese nombre como letras finales. De esta manera, Kaf final, con su valor guamétrico de 500, tiene ya, por este valor, tiene ya una semejanza con la letra Hei y también con la letra Nun. La letra Hei que vale 5, la letra Nun que vale 50, y necesitamos recordar que cuando nosotros estamos estudiando en Cábala la guametría, hay una semejanza si nosotros vemos un 5, un 50 y un 500. Lo mismo un 4, un 40, un 400. Lo mismo un 1, un 10 o 100 o 1000. Entonces siempre hay una semejanza, hay una similitud en cuanto a estos valores, aun cuando sean unidades, decenas, centenas, guardan una semejanza. De esta manera, CAF, digámoslo así, la letra CAF normal, contiene o está en el plano de las decenas, que si ustedes recuerdan, CAF vale 20. Y la letra CAF vale 500. La última letra del alefato hebreo, obviamente, recuerden que vale 400. Entonces la próxima centena vale 500. Y esta CAF es llamada a afrontar la barrera, viene a afrontar la energía, viene a representar lo que es el germen. De esta manera, podemos ver que la letra K también puede ser al final de una palabra el pronombre personal tú, ya sea masculino o femenino. Y ese tú muchas veces está ligado a un trabajo que nosotros tenemos que hacer hacia sí mismos. Por ejemplo, cuando el creador planta un jardín en el Edén, y nos relata la Torá que dice, en el medio de ese jardín hace crecer el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La frase en el medio del jardín, nosotros la encontramos como betoj, en el medio del jardín. Entonces, betoj, en el medio, también se puede leer en tu medio, ya que acabamos de comentar que la letra K puede referirse también al pronombre tú. Entonces,
Si esta palabra quiere decir en el medio, es en tu medio, en tu área, en tu dimensión. Entonces, cuando nosotros leemos que el Creador, que el Señor planta un jardín en el Edén, y en tu área, en tu medio, en ti, hace crecer el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De esta manera, el jardín, que es también se puede considerar un camino de vida, ese camino de vida está en cada uno de nosotros. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir descifrando cada una de estas palabras que tiene que ver con la letra K final y encontrar otra comprensión, otro contenido, otra comprensión y otro contenido dentro de la esencia de la misma palabra. Por ejemplo, la siguiente palabra, Melech, tiene que ver, o más bien, la palabra Melech quiere decir rey. Las primeras dos palabras, perdón, las primeras dos letras, Mem y Lamed, son las mismas letras con las que formamos la palabra Milá. La palabra Milá nos refiere a la circuncisión. De esta forma, en este contexto, Melech, de esta manera, Melech, también podríamos encontrar tu circuncisión, el milá, tu circuncisión, refiere al trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer al circuncidar su cuerpo, sus acciones, su mente, su entorno. Es decir, irlo sutilizando, irlo afinando y acrecentarlo con cuestiones de alta calidad, sanas principalmente. De esta forma, es un camino que cada uno, y es un trabajo que cada uno debemos de recorrer por sí mismos. Entonces, este volverse rey, el rey Melech, es encontrar ese germen en cada uno de nosotros. Eso es Melech, encontrar el germen en cada uno de nosotros a través de una circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Circuncidar, adentrarnos en un círculo, limpiar, limpiar, metafóricamente hablando, nuestras acciones, teniendo más conciencia de ellas, limpiando nuestra mente, reseteando nuestra mente, teniendo más conciencia de mi pensamiento, y no solamente del pensamiento, sino también de nuestro patrón emocional. La siguiente palabra, Hek, es el palacio. Después de haber pasado la barrera, Het, recordemos que Het quiere decir barrera, nos encontramos con el germen. El germen, como generalmente se le conoce, el germen cósmico, que llega a su dimensión real y que es recibido en el palacio.
De esta manera, podemos ver en esta otra palabra, la palabra Hanak, que significa consagrar o dedicar, vemos que tiene las mismas letras que Hek, que el palacio. Hek, Hanak. Tenemos las dos Hek y tenemos las dos Kaf aquí. Aquí la única diferencia es la letra Nun intermedia, aquí en el corazón de la palabra. Esta palabra también puede leerse como el palacio de Nun. Hek es palacio. Hanak, que quiere decir consagrar, dedicar, también se le conoce como el palacio de Nun. Es decir, el palacio del germen. Porque recordemos que Nun vale 50. Entonces, lo que es 5, 50 o 500 nos hace referencia a una misma idea en un diferente nivel. De esta manera, la consagración, porque la palabra quiere decir consagrar, hanak. De esta manera, la consagración es por excelencia efectuado sobre una persona, también en un templo y también en X objeto, en el cual metafóricamente o simbólicamente es depositado el germen, preparándose para crecer de barrera en barrera hasta alcanzar el germen cósmico. Como podemos ver en la siguiente palabra, también podemos encontrar la palabra Hanok y volvemos a encontrar las mismas letras G y K final. G y K final, que son las mismas que encontramos aquí en el palacio. La palabra Hanok es el séptimo descendiente de Adán a través de la línea de Set. Recordemos que Set es el tercer hijo de Adán, después de Caín, después de Abel. En una tercera oportunidad nace Set. De esta manera, en la séptima generación, en el séptimo descendiente, nace Hanok y volvemos a encontrar lo mismo, una nun final. En medio de estas dos letras, a la vez de Vav, como una conexión. Aquí mismo, en estas primeras dos letras de Hanok, si nosotros permutamos estas dos letras aparte, es decir, colocamos primero la letra Nun y posteriormente la letra G, encontramos la palabra Noah. La palabra Noah, recordemos que quiere decir gracia. Por eso, de acuerdo al relato de la Torá, Noah fue salvado por la gracia que tenía ante el Señor. Y así como la vemos, Het y Nun, estas dos palabras, precisamente quiere decir eso, gracia. Entonces, Noah y la palabra Gen, que es gracia, obviamente tiene la misma geometría de 58 y que está guardando otro simbolismo. Ese 58 guarda otro simbolismo
con referente al manejo del tiempo. La palabra Lamech, si ustedes observan bien, son las mismas letras que la palabra Melech. Melech y Lamech. Aquí las únicas dos letras que se permutan es Lamech y Mem. La palabra Lamech precisamente es el padre de Noé, de Noah, siendo el noveno descendiente de Adán por la vía de Seth. Y obviamente su nombre está compuesto por las energías, del rey. Esta parte del noveno descendiente de Adán, el noveno descendiente de Adán, que en este caso es Lamech, Lemech. El 9 refiere a la palabra Tov. ¿Por qué refiere a la palabra Tov? Tov, recordemos que quiere decir bueno. Entonces, el noveno descendiente es el bueno que realiza la Kaf final, es decir, la, la palabra de Noé, el trabajo de Noé. Entonces, aquí tenemos la palabra Lemech, que es las mismas letras que la palabra Melech. Y posteriormente tenemos la palabra Hoshech, que quiere decir tinieblas. La palabra Hoshech, obviamente, no dejamos de tener las mismas letras que vimos aquí en Palacio. Hek. Nuevamente tenemos la letra Het y la letra K final. Ahora en el corazón de la palabra tenemos la letra Shin. ¿Y qué es lo que vamos a interpretar de esta palabra Hoshech? En las raíces profundas de la creación, las tinieblas son el palacio de Shin. Recordemos qué es lo que representa Shin. La letra Shin, Shin representa por una parte el espíritu, representa el fuego, representa las tres columnas del árbol de la vida. Y precisamente desde antes del primer día de la creación, las tinieblas ya estaban sobre la faz del abismo. Hoshech. ¿Esto a qué refiere? Obviamente refiere al sentido de la ascensión del hombre hacia el Creador. Ellas son asimismo la oscuridad o la noche del hombre con la que se encuentran antes de que se postre la luz. Las tinieblas que cubren la tierra exterior es un proceso que cada uno de nosotros tenemos que ir pasando en el camino. Entonces, estas tinieblas, nadie las puede atravesar sin realmente tener una conexión interna. Esta conexión interna genera luz, genera un germen, precisamente para poder distinguir que estamos en las tinieblas, en el palacio de Shin.
Esto se asemeja mucho a la metáfora, a la metáfora egipcia, cuando se dice que hay que quitarle el velo a Isis. Aquí no estamos quitándole el velo a Isis, pero sí estamos desarrollando una luz interna precisamente para después poder hacer el trabajo exterior y esparcir las tinieblas. Entonces ahí tenemos la palabra Hoshech. La siguiente palabra, la palabra Berej. Bueno, aquí tenemos dos palabras que son las mismas. Bueno, las mismas letras. Bet, bet, resh, resh, kaf final y kaf final. Entonces, vamos a empezar por Baraj. Baraj quiere decir bendecir, es el verbo bendecir. ¿Qué es bendecir? Es un gesto divino que promueve, que empuja al crecer y al multiplicar. Es decir, invita al desarrollo. El bendecir invita al desarrollo. ¿A qué desarrollo? Precisamente a la frase que nosotros encontramos en la Torá: creced y multiplicaos. Creced y multiplicaos, en hebreo, lo encontramos como pru urbu. Cuando nosotros sumamos la frase pru urbu, nos encontramos con el valor de 500. La frase pru urbu, creced y multiplicaos, vale 500. Entonces, al bendecir, Baraj se está impulsando, se está motivando a ese crecer y a ese multiplicarse. Entonces, como lo decíamos en un principio, Baraj, bendecir. Recordemos cuando lo comentamos al principio, cuando nosotros encontramos la K final, también se puede leer el pronombre tú. Entonces, aquí en otro contexto podríamos encontrar, en vez de decir Baraj, podemos encontrar bendícete, bendícete, es decir, a ti mismo, creciendo, haciéndote crecer y haciéndote multiplicar. ¿Cómo se va a bendecir cada uno mismo? Cuando nosotros estamos en el trabajo del crecimiento y de la multiplicación. ¿De qué crecimiento y de qué multiplicación? Obviamente de nuestra propia conciencia, que es a lo que refiere. Creced y multiplicaos en conciencia. Y posteriormente dice, y colmad la tierra. La tierra observada, vista, vivida, bajo un contexto de conciencia totalmente diferente. Y después tenemos esta misma palabra, si nosotros le quitamos, le cambiamos las vocales de Baraj por Berej, Berej es rodilla. Y obviamente algo peculiar que algo peculiar que se hace cuando uno va a recibir la bendición, pues precisamente uno se arrodilla. Y obviamente esta palabra es de aquí, del verbo bendecir, baraj,
es de donde viene la palabra verajá, que es bendición, o verajot, bendiciones. En esta palabra, derech, nos habla del camino, quiere decir camino. Aquí la letra que está en medio, de Dalet y de la K final, y habíamos comentado al principio que esta letra K final tiene una vista muy semejante a la letra Dalet. Entonces se puede decir que esta Resh está en medio de dos Dalet. Está en medio de una Dalet y de una K final. Estas dos letras, si a la Kaf la percibimos como una Dalet, refiere a la molienda. Estas dos letras están franqueando a la letra Reish. De esta forma, la palabra Derek, el camino, representa la molienda, la decapitación. Se usa la palabra decapitación porque estamos hablando de la cabeza. O incluso también podemos hablar de la muerte, precisamente para sacar de la cabeza la conciencia. Recordemos que Resh es cabeza, por la palabra Rosh, que quiere decir el comienzo, lo primero. Cuando decimos Rosh Hodesh, la cabeza del mes, el primer día del mes. Rosh, Resh. Rosh, comienzo. Entonces, ¿en dónde está nuestro comienzo? Cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestra propia conciencia. Ahí es cuando comienza nuestra verdadera vida. Cuando comenzamos a estar trabajando sobre la conciencia. Antes vivíamos en el inconsciente. Vivíamos inconscientemente, en automático, robotizados. Pero cuando el individuo se atreve, se lanza a trabajar sobre la conciencia, es ahí en donde empieza realmente su camino, es cuando empieza realmente a vivir. Por eso podemos leer cuando Cristo, cuando dice, yo soy el camino y la verdad, precisamente obedece a la ley de las energías que estructuran la parte de la conciencia. Entonces, cuando dice yo soy el camino y la verdad, Derek, camino, quiere decir que nosotros empezamos nuestro camino ante la vida, ante el reconocimiento de nosotros mismos y del Creador, cuando nosotros empezamos a exprimir lo que hay en nuestra cabeza, que es precisamente la conciencia. El verbo halak, que es el verbo ir. Y aquí hay una cuestión muy interesante, muy importante, y que también lo podemos ver aquí, en la palabra Derek. Volvemos a lo mismo, lo que comentamos al principio. Si K final también se toma como el pronombre tú,
Entonces el camino es, la palabra dere que querría decir, camínate, obsérvate, trabájate, recórrete, experiméntate, descúbrete, conócete a ti mismo. Cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, es que precisamente empezamos el camino de él. Y lo mismo con el verbo ir, halak, halak. Entonces, volvemos a aplicar lo mismo. En vez de decir ir, es ve hacia ti. Y nuevamente se está refiriendo a un trabajo interno. Ve hacia ti. Analízate, experiméntate, trabájate, conócete, desmenúzate, escanéate, de pe a pa. Eso es lo que también nos está diciendo la palabra, perdón, el verbo ir, halak, halak. Y precisamente eso lo podemos encontrar eh, en el Bereshit, en el Génesis. En el Génesis, cuando comienza a hablar de Abraham en Génesis 12, capítulo 12, versículo 1. Cuando el Creador, cuando el Señor le da la orden de dejar la ciudad, de dejar a su familia, dejar a su parentela, a su padre y a su madre. Y precisamente se usa la palabra, la frase lech lecha, lech lecha. Precisamente que viene de la palabra halak, halak. Vete, vete de tu país y de tu parentela, de tu padre y de tu madre. Ve hacia ti, vete, ve hacia ti. Y precisamente deja tu primera tierra. ¿A qué refiere con la primera tierra? A tu padre, a tu madre y a la parentela. Precisamente de tu infancia interior, es decir, de tu inconsciencia. Y posteriormente dice, ve hacia el país que yo te mostraré. Y de hecho, esta última tierra interior, aquella donde se va a descubrir el Shin, la letra Shin, va a promover todo un trabajo interno. Ve hacia ti. Deja a tu padre, a tu madre y a tu parentela, a tu primera tierra. Es decir, en otras palabras, en otras frases, desaprende lo aprendido. Que todo lo que has conocido hasta hoy ha sido parte de una infancia interior. Ahora hay que conocer un nuevo país, una nueva tierra, que es precisamente uno mismo, el conocerse a sí mismo.